Segundo domingo del tiempo ordinario. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo que ver yo contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estoy nuevamente aquí con todos ustedes para compartir la reflexión del Evangelio de este segundo domingo del tiempo ordinario. Hace unos días celebrábamos la Epifanía, es decir, la manifestación de Jesús a todos los pueblos de la tierra, representados en los magos venidos de Oriente. Y el domingo pasado la fiesta del bautismo del Señor. Mientras Jesús estaba siendo bautizado en el Jordán, se escuchó la voz del Padre que decía: «Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto, en quien me complazco». Podemos decir entonces que allí hay una nueva Epifanía. Y hoy también en las bodas de Caná Jesús se revela, se manifiesta con el primer signo, con el primer milagro que hace para inaugurar su ministerio, su vida pública. El evangelista Juan nos habla de una boda. No nos dice expresamente quiénes eran los novios, quiénes eran las personas que se estaban casando. Pero es interesante que haya dejado la puerta abierta para que nosotros, a medida que nos vamos adentrando en la reflexión de este evangelio, podamos descubrir quién es realmente el esposo y quién es la esposa. Nos dice el Evangelio que estaban invitados la Madre del Señor, estaba allí también Jesús y sus discípulos. Y María se da cuenta de un detalle: no tienen vino. Nos llama la atención que ella se haya dado cuenta de este detalle, porque en una fiesta son los anfitriones los que se deben dar cuenta de lo que hace falta, son los que están mirando todo lo que hay en la fiesta para que la gente esté a gusto. Y María, que es invitada, se da cuenta. Un detalle interesante, porque la Virgen María también en nuestra propia vida nos ayudará a darnos cuenta cuando se esté terminando el vino de la alegría, el sabor de la vida. Y nos llama también la atención que la Virgen María no se dirige
a los dueños de la fiesta, a los de casa, para decirles que se ha terminado el vino, sino que va y le dice a su hijo Jesús: no tienen vino. Quizás ahí ya podemos encontrar una clave de interpretación para ir descubriendo que el Señor realmente es el anfitrión de la fiesta y que este lenguaje nupcial, que es propio de la palabra de Dios, nos muestra cómo Dios ama a su pueblo, y en distintos lugares del Antiguo Testamento se utiliza este lenguaje de las nupcias. Y Jesús es también el esposo en el Nuevo Testamento y la iglesia su esposo. Interesante descubrir que Jesús inicia su ministerio, su vida pública, con una boda y terminará al final también con la celebración de una boda con la iglesia en la cena de las bodas del Cordero. La iglesia le será presentada como novia. Continuamos con la reflexión del Evangelio. Y cuando María le dice a Jesús: no tienen vino, hay una respuesta de Jesús un poco sorprendente. Mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Ni siquiera la llama mamá, no le dice madre, le llama mujer. Como si quisiera poner allí una distancia, o en otras palabras, diciéndole: aún no ha llegado mi hora, como no interfieras. Ahí vemos una libertad grande también de Jesús con respecto a los vínculos de familia. Cuando a los 12 años sus padres, la Virgen María y José, después de haberlo buscado por 3 días y lo encuentran en el templo de Jerusalén, la Virgen María le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo estábamos angustiados buscándote. Y Jesús dice: ¿acaso no sabéis que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Entonces, si por un lado son importantes las relaciones con nuestra familia, con nuestros seres queridos, debemos comprender siempre que tenemos que tener una gran libertad interior, porque nuestra adhesión a la persona de Jesús, porque nuestra condición de bautizados, de cristianos, nos debe llevar a tener una total libertad. Y es hermoso ver también la actitud de María, que no se siente mal por esas palabras de Jesús, que no se va por allá a un rincón como si le hubieran dado un regaño. Al contrario, ella confía y dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Interesante también esta actitud de la Virgen María. María es la mujer del silencio en el Evangelio, habla poco, pero hoy ha dicho una frase en el Evangelio muy importante, una frase que también es para cada uno de nosotros hoy: hagan lo que mi hijo les dice, haced lo que Él os dice. En esto consiste la verdadera devoción a la Virgen María. Ella no busca la gloria para sí misma. La verdadera devoción a María consiste en que al mirar a María nosotros podamos contemplar a Jesús. Luego, en el Evangelio, ante estas palabras de María, de la Virgen, hagan lo que Él les dice, Jesús hace ese milagro. Aquí encontramos la capacidad también de intercesión que tiene la Santísima Virgen María. ¿Cómo podía negarle algo a su madre, el Señor? Un detalle importante es cuando Jesús le dice a María: mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Esa hora de Jesús será la hora de la cruz. Esa hora en la que también estará presente la Virgen María. Es especial que María está presente en las bodas de Caná, y al pie de la cruz de Jesús también va a estar, en esa hora última y definitiva de la manifestación del Señor, de la gloria del Señor en la cruz. Jesús manda llenar las tinajas de piedra que estaban allí. Nos dice el Evangelio que habían 6 tinajas de piedra destinadas a la purificación de los judíos. La llenaron de agua hasta el borde, es decir,
que en Jesús no hay escasez, en Dios no hay límites, todo es abundancia. Y el agua representa lo caduco, representa en el Antiguo Testamento la ley en contraposición con el vino, que es alegría, que es fiesta, que es sabor. El agua que no tiene sabor, pues representa allí también esas tinajas de purificación en que Jesús viene a hacer algo nuevo. El vino nuevo de la misericordia, del amor, de la entrega, la nueva alianza. Lo caduco ha quedado atrás, ahora todo ha sido renovado. También me pone a pensar esto en que Jesús hubiera podido hacer el milagro sencillamente con las tinajas vacías, hubiera podido haber hecho aparecer allí el vino, pero Jesús manda llenarlas de agua. Y esto me hace pensar también en la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando Jesús dice a los discípulos, denles ustedes de comer, ¿qué tenéis aquí? Y aquí hay un muchacho, dice uno de los discípulos, aquí hay un joven, un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pues con eso Jesús hizo el milagro. También lo hubiera podido hacer de la nada, porque Él tiene el poder para hacerlo, pero quiso que también nosotros contribuyéramos, que nosotros también aportáramos, y así actúa Dios en nosotros y en la historia. Él hace los milagros, pero nosotros también disponemos el corazón y nos ponemos allí para que el Señor acontezca, para que el Señor actúe. Y una última parte de esta reflexión es: cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, que no sabía de dónde venía, dijo al novio que en una fiesta siempre el vino de mejor calidad se pone al comienzo, pero aquí fue al contrario, se dejó para el final. Pues sí, en nuestra experiencia con el Señor, en nuestra vida muchas veces de luchas, de fatigas, de sinsabores, de tristezas, de dolor, de tantas cosas difíciles que tenemos que vivir, el Señor siempre nos tiene reservado el mejor vino para el final. Por eso, queridos hermanos, continuemos nuestro caminar con esperanza, con alegría, sabiendo que el Señor nos ama profundamente. Bendiciones.